El análisis discriminante. Este genera nuevas variables no correlacionadas semejante al análisis de componentes principales, solo que en este caso se llaman funciones discriminantes o variables canónicas. Y es de nuevo una rotación de ejes que maximiza la diferencia, pero ahora en lugar de maximizar la diferencia entre individuos, es entre los grupos. Esa es la diferencia entre el análisis discriminante y el análisis de componentes principales. Entonces, si por ejemplo tenemos acá la variable 1, la variable 2, que puede ser tamaño de cabeza y tamaño de cuerpo, y tenemos tres grupos, tres poblaciones. Acá lo que busca el análisis discriminante es separar al máximo posible estas tres poblaciones. Entonces el componente principal, la función discriminante 1 va a ir en esta dirección y la 2 va a ser perpendicular. Lo que hace el análisis discriminante es convertir todas las distribuciones a una varianza de 1. Por eso se observan círculos que representan, aquí dentro de los círculos habrían puntos que representarían a los individuos dentro de cada población. Lo que en este caso no interesan los individuos, sino que interesan los grupos, que son los que se quiere separar. Es un problema, digamos, de estadística, un problema de maximización, ese es un nombre que se le da en estadística, de la varianza entre grupos comparada con la varianza dentro de los grupos. Tiene algunas restricciones. El número de variables no debe ser mayor que la mitad del número de individuos del grupo más pequeño. Entonces, al momento de nosotros querer hacer comparaciones entre distintas poblaciones, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un número de individuos de la población, digamos, que de la que obtuvimos menos individuos, tiene que ser el doble del número de variables que estemos midiendo. Y el número de factores discriminantes obtenidos es generalmente el número de grupos menos 1, pero puede ser el número de variables en caso de que este sea menor. Si tenemos 20 grupos y 5 variables, pues bueno, solo vamos a tener 5 factores discriminantes. Pero si tenemos 20 variables y 4 grupos, vamos a obtener 4 menos 1, 3 funciones discriminantes. Para probar si estas diferencias que se observan en el análisis discriminante es significativa, se emplea un análisis múltiple de varianza. Y evalúa la relación entre la varianza entre grupos y la varianza dentro de grupos, solo que para todas las variables. El estadístico de prueba es el lambda de Wilks, equivalente a una función f del análisis de varianza univariado. El lambda de Wilks es la relación entre la varianza dentro dividida la suma de la varianza total. Por lo tanto, si da un valor pequeño, se rechaza la hipótesis nula de igualdad entre grupos. Entonces acá ya tenemos una estadística que nos dice si hay diferencias o no en las medidas entre los grupos. Ahora, una vez obtenido el análisis discriminante, podemos ver qué tan bueno es. Y esto se mide mediante la clasificación de los individuos. Con base en las funciones canónicas es posible clasificar un individuo y averiguar al grupo al que pertenece, basado en su distancia al centroide de los grupos. Y es esta distancia de Mahalanobis. Se clasifican los individuos del análisis para poder ver la eficacia de las funciones canónicas en la asignación de los individuos en los grupos. Entonces, si hacemos una gráfica y nos queda un punto cercano a un promedio centroide de un grupo, nosotros decimos que ese individuo muy probablemente pertenece a ese grupo. Si esa asignación con base en la gráfica es igual a la procedencia real de ese individuo, entonces nos da más confianza del análisis del análisis discriminante. Para averiguar si el porcentaje de asignación correcta a los individuos es superior al azar, se emplea una medida que es la medida kappa. Los valores de kappa van de 0 a 1. 0 es cuando no existe diferencia del azar, o sea que con base en nuestro análisis nosotros vemos los individuos a qué grupo los asigna, después los comparamos al grupo del que vienen originalmente, y si
Y si la asignación es pobre, quiere decir que no hubo una buena separación entre los grupos, entonces nos va a dar un valor de capa de 0. Cuando es 1 significa que todos los individuos son clasificados correctamente y todos los individuos en la gráfica van a quedar muy cerca del centroide de su propio grupo. Lo que queremos es tener un valor de capa cercano a 1. Y para eso se utiliza esta estadística capa, que permite ver si dos clasificaciones de determinados objetos coinciden más de lo que coincidirían al azar. Entonces aquí tenemos el método, la clasificación A, la B, y tenemos 3 grupos. Si la mayor parte de los individuos coinciden, por ejemplo, si en la clasificación A y la B están casi todos los individuos, acá de los dos y de los 3 en esta diagonal me aparecen los individuos en el mismo grupo, entonces nos va a dar un valor de capa bastante alto. Si no, nos daría un valor de capa más pequeño.